Saludos queridos gerentes. Hoy la invitación es a gestionar los riesgos de manera efectiva. Comencemos. Iniciemos por preguntarnos si somos realmente proactivos. Bueno, ¿qué es ser proactivos? Ser proactivos es anticiparnos a los eventos, actuar antes que los problemas lleguen a nuestras organizaciones. Eso lo podemos catalogar como gestionar bien los riesgos. ¿Y qué es un riesgo? De acuerdo a la ISO 31000, los riesgos son el efecto que genera la incertidumbre en los objetivos. En palabras entendibles, es la probabilidad de que pase algo que afecte el cumplimiento de nuestros objetivos dentro de un proyecto o dentro de una organización. Es posible que también un riesgo sea analizado como una oportunidad, es decir, que genere un efecto positivo dentro de nuestra organización. Sin embargo, esta clase será enfocada directamente en el efecto negativo. ¿Qué tipos de riesgos existen? Pueden haber riesgos internos o riesgos externos. Los internos son los que están dentro de nuestra organización y los podemos manejar de una manera más fácil. Los externos son los que están en el entorno y va a ser complicado manejarlos. También podemos tipificar de acuerdo a la ISO 31000 otros riesgos como son los administrativos, los del cambio, los de crédito, los de gestión, los de liquidez, los operativos, los de mercado o los de tasas de interés. Los administrativos normalmente son internos, los de cambio son cambios que pueden suceder al interior o al exterior de la organización por diversos factores. De crédito, especialmente por lo que pueda pasar con las tasas de interés y con los créditos que tengamos al respecto. Los riesgos de gestión son los referentes a toma de decisiones o a gestiones, actividades que se deben hacer y pueden estar en riesgo de incumplimiento. De liquidez, simplemente que no tengamos el capital suficiente para cubrir las necesidades de la organización. Los operativos, los referentes a la operación de la empresa, dependiendo a qué se dedique. Los de mercado hacen referencia al comportamiento de nuestros clientes en su suma, y las tasas de interés es cuando hay cambios en las tasas de interés. Está muy relacionado con el de crédito. Puede ser de crédito más hacia la parte interna cuando se tienen créditos. Tasas de interés es cuando a nivel de mercado hay cambios y riesgos. Para abordar los riesgos al planificar el proyecto, la organización debe considerar el contexto. Podemos hacer un análisis DOFA que nos sirva como base para esto y los requisitos de las partes interesadas y determinar los riesgos para asegurar los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Las acciones tomadas para abordar los riesgos deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los objetivos. Es recomendable siempre aplicar el ciclo PHBA, planear la gestión de riesgos, ejecutarla, evaluar si gestionamos bien los riesgos y tomar decisiones para que esos riesgos sean adecuadamente controlados. Podemos gestionar los riesgos de varias maneras. Una de ellas es evitarlos, es decir, si sabemos que en un municipio hay delincuencia, podemos tomar la decisión de no trabajar en ese municipio. Eliminar la fuente de riesgo. Un ejemplo de ello sería en lo referente a seguridad y salud en el trabajo, cuando hay un cable que puede generar un riesgo eléctrico para nuestros trabajadores, simplemente lo quitamos y lo ubicamos de una manera técnica. La tercera forma de gestionar los riesgos es asumir los riesgos para perseguir una oportunidad. Es lo que hacemos todos los días al salir de nuestras casas. Asumimos muchos riesgos con el ánimo de conseguir los beneficios. Otra opción es cambiar la probabilidad y las consecuencias. Esto se puede hacer de diversas maneras. La probabilidad la cambiamos cuando, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, hacemos que nuestros trabajadores usen dotación, protección, les enseñamos cómo evitar accidentes y enfermedades laborales. También podemos cambiar las consecuencias. Esto sucede, por ejemplo, cuando una empresa no cumple sus metas presupuestales, no es rentable en un periodo. Si nosotros gestionamos el riesgo
con un colchón presupuestal o con unas reservas podemos soportar este golpe financiero y continuar nuestras operaciones buscando la rentabilidad. En otro caso, las consecuencias serían muy graves porque la empresa podría quebrar. Otro caso es compartir el riesgo. El mejor ejemplo para este caso son los seguros, las pólizas de seguro. Si tenemos un seguro contra incendio, es posible que nos reconozcan el 50, el 80, el 100%, dependiendo de la póliza que hayamos adquirido. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahí es compartir. Finalmente, no todo lo perdido se va a recuperar. La última opción es mantener los riesgos mediante decisiones informadas. El caso más simple es cuando asumimos un contrato sabiendo que existen unos riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, o de manera personal cuando nos vamos a hacer una cirugía y firmamos el consentimiento informado. En la gerencia de proyectos nos solicitan hacer un análisis de riesgos. Para eso definimos el nivel, es decir, si vamos a hacerle el análisis de riesgo a un objetivo, a un producto, qué tipo de riesgo es el que identificamos, vamos a describir el riesgo, vamos a definir la probabilidad, el impacto, el efecto y las medidas de mitigación. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. En esta matriz podemos ver el ejemplo de la gestión de un riesgo para el proyecto aprovechamiento de residuos sólidos. El nivel es el objetivo general. La descripción, la inestabilidad de las condiciones de mercado. El tipo de riesgo podemos seleccionar, es un riesgo de mercado. Las causas, las características de alta intermediación comercial, la baja calidad de los materiales por deficiencia en el proceso, la baja valorización de los materiales y la falta de economías de escala, es decir, estas causas podrían generar ese riesgo. Y si ese riesgo se materializa, ¿qué efectos tendríamos? Que los ingresos estimados en el horizonte de operación no se alcancen, tornándose inviable el proyecto en sí. En esta matriz podemos hacer la calificación de la probabilidad haciendo uso de esta escala. En este caso, el nivel de probabilidad sería 3, es decir, medio. El nivel de impacto sería 4, sería un impacto mayor. Y si multiplicamos estas dos calificaciones, nos daría un nivel de riesgo de 12. Si eso lo comparamos con la rúbrica que estamos utilizando, si calculamos un riesgo que está entre 8 y 12 puntos, sería un riesgo importante y la acción recomendada es compartir o mitigar. De esta manera seguimos hacia las medidas de mitigación, es decir, qué vamos a hacer para que no suceda ese riesgo o para que el impacto sea menor. Entonces la propuesta es establecer acuerdos de venta con compradores directos, aumentar la calidad de los residuos en todo el proceso por clasificación y limpieza, valorizar los residuos con trituración y aglutinado, reducir costos de almacenamiento, transporte, crear economías de escala por integración regional. Vamos a definir un responsable, que en este caso es el coordinador de mercados. Los recursos pueden ser financieros, maquinaria y equipo, materia prima, mediciones, métodos tecnológicos, talento humano. Aquí vamos a seleccionar el recurso más importante que nosotros necesitemos para ello. En este caso son unos acuerdos, que es un método, un presupuesto de 10 millones para que estos acuerdos se hagan realidad y una fecha de cierre programada que la estimamos para junio del año 2020. Muy bien, muchísimas gracias, queridos gerentes, nos vemos en la próxima. Un abrazo.